asistentes, compañeros de comunicación. Escuchamos y leímos con atención el informe que nos presentan y comprendiendo perfectamente pues, la obligación de defender y de justificar la actividad que se ha desarrollado en materia social, no encontramos todavía congruencia entre lo que se dice y los resultados de la política social, que ya aquí el diputado Vera en su momento leyó en términos pues, muy duros los números de la situación de la pobreza en Veracruz, que nos ubica pues, lejos de ser la tercera o la quinta economía que se presume también en el informe como con una incongruencia en un desarrollo social bastante pues rezagado. Son no solamente el problema de la pobreza, las causas de la pobreza no son extraterrestres, son de este país, de este estado y de este sistema. El tema para mí es el sistema, no las políticas necesariamente ni las medidas administrativas, incluso con todo lo que se ha podido reformar legislativamente, no son suficientes para este cambio que se requiere, y pues la política económica que sigue el gobierno del Estado y el gobierno federal, por supuesto, obedeciendo pues a las medidas internacionales que nos dictan desde los bancos y desde otras naciones, pues evidentemente son las procreadoras, las generadoras de este mar de pobreza, de este mar de miseria que desafortunadamente está creciendo lejos de estarse mitigando. Y cuando digo que los resultados de la situación de la pobreza es que no han mejorado con todos los éxitos que se anuncian, digo también que el propio gobierno, como se lo decía el propio secretario de Educación, pues les sabotea a ustedes que tienen tareas verdaderamente difíciles, les sabotea para poder cumplir con ellas. Y mire, los datos que nos dan el propio informe, no estoy hablando de otros datos, sino de los propios resultados del informe. Del rubro de inversión para la Secretaría en infraestructura para el desarrollo se anuncia una cantidad autorizada de 906 millones de pesos, redondeados, y se liberó, según el informe, 59 millones. Es decir, es el 6.6% de lo presupuestado, lo que se ha liberado. Y en el tema, por ejemplo, de inversión del fideicomiso de impuestos, se anunció en este año una inversión para la estrategia adelante de 40 millones de pesos, que en el informe no se reporta cuál es. Comparado con el dato de 2013, pues vemos que estamos peor que el año pasado, porque el año pasado, aparte de que hubo una inversión mucho más sustancial, más de 2.000 millones de pesos más para infraestructura, para el desarrollo, se ejerció los 807 millones, que significó el 27.43. Ya no sabemos si lo que restó del año pasado y lo que va de este año se aplicó el 72% restante, si se liberó y se hizo o no se hizo, porque no viene en el informe ese dato, y por lo tanto pues nosotros nos quedamos con que para este año, hasta el mes de octubre, el 6.6% del total autorizado ha sido liberado. Entonces es una cantidad bastante menor. Luego tenemos el dato en las inversiones de este año. Por ejemplo, en lo que corresponde a la CAEF, se autorizaron de presupuesto 543 millones de pesos, y según este informe se han liberado 63 millones de pesos. Es una cantidad apenas arriba del 11%. En vivienda, lo que corresponde al Instituto de Vivienda, se presupuestaron 133 millones y se liberaron 20 millones según el informe. La sexta parte, ni siquiera la sexta parte ha sido liberada. Y en la propia Secretaría de Desarrollo, para la materia también de inversión,
se anunciaron 906 millones y se liberaron solamente 59 millones. Es demasiado baja la cantidad liberada. Por supuesto que con estos datos, con todas las ganas que le echen los funcionarios y los trabajadores de la Secretaría, pues va a estar muy difícil atender el tema del rezago en materia de desarrollo. Y luego vimos, por ejemplo, en el asunto de cómo componen el presupuesto, cómo lo informan, hay tres, digamos, sectores: está el sector de desarrollo social, está el sector productivo y el sector de gasto de gobierno. Vemos, por ejemplo, que en materia de liberación de recursos, de lo presupuestado, a lo que es producción y a lo que es desarrollo social, le liberan a lo más, entre todos, el 40% de lo presupuestado. Y en materia de gasto de gobierno, donde van la Procuraduría, Seguridad Pública, Gobierno del Estado, Comunicación, etcétera, le liberan más del 60%. ¿Por qué es más prioritario para el gobierno del Estado liberar recursos para gastos de gobierno, que yo no digo que no sean necesarios, importantes, pero dadas las actuales condiciones de pobreza, de problemas de la producción, el mismo problema de la alimentación que tenemos, 7 de cada 10 veracruzanos en situación de pobreza alimentaria, 3 de cada 10 en situación crítica de nutrición? ¿Por qué, teniendo estos indicadores en desarrollo social tan bajos de calificación a nivel nacional, por qué, teniendo estos indicadores en materia de producción y de ingreso para los productores, para los trabajadores agrícolas, por qué el gobierno decide darle más recursos al gasto de gobierno que al gasto productivo y al gasto social? Entonces es cuando nosotros decimos que el asunto es grave para el desarrollo social y para la propia Secretaría. Y luego vemos, también hay un dato bastante interesante con respecto a la inversión. El año pasado autorizaron más de 2.000 millones de pesos, y para este año con una quita de más de 400 millones de pesos, que no entendemos, al menos yo como diputado, quién autorizó esa quita. Esto viene en un informe trimestral de la Secretaría de Finanzas, en donde nos dan partida por partida de cada secretaría lo que se autorizó como presupuesto y la modificación que le hayan hecho. En algunos casos se incrementa el presupuesto, pero en el caso de desarrollo social, le dan un bajón de 400 y pico millones de pesos y lo dejan en 1.228 millones de pesos para este año, lo cual significa 900 millones de pesos menos con respecto al año pasado. Son datos que tengo de la Secretaría de Finanzas, son interesantes, los voy a hacer llegar a usted para que los pueda también cotejar, apostando a resolver realmente la pobreza. Los indicadores siguen mal, es un asunto de carácter sistémico, no de política, ni de administración, ni de medidas nada más legislativas. ¿Y cómo le puede hacer la Secretaría para que le liberen todos los recursos? Mi pregunta es, cuando ustedes se sientan a la negociación interna del gabinete para ver sus recursos, ya sabiendo de los presupuestos que ustedes tienen de asignados, ¿cómo es que los secretarios pues pueden permitir que Finanzas no les liberen los recursos a tiempo, o incluso no se los liberen, porque si a finales de año no les han liberado los recursos, pues ese dinero se va al pago de deuda o como deuda? Eso es lo que establece el propio formato de la Secretaría de Finanzas. Es una deuda acumulada, consolidada, que llevamos ya de 94.000 millones de pesos. Son datos de la Secretaría de Finanzas. Entonces, ¿por qué ese recurso no se ha invertido en desarrollo social? ¿Por qué ustedes como secretarios permiten que la Secretaría de Finanzas les libere los recursos a cuentagotas, incompletos, a destiempo y sin que sean lo suficientemente para la tarea tan difícil que tienen ustedes, ¿no? Sí quisiera un poco saber, en ese sentido, cómo es la relación entre ustedes, pues para saber por qué esta situación que se presenta, que es en todas las secretarías, hay unas más consentidas, otras menos consentidas. Por lo que yo veo, desarrollo social no es de las más consentidas. En este momento la gran mayoría de los recursos ya están comprometidos y estamos ejecutando los recursos y los programas que les he venido comentando. O sea, hemos venido impulsando obras de agua potable y de drenaje
hemos sostenido el tema de los pisos y techos con resultados concretos. Estamos obviamente suministrando las estufas ecológicas, nos falta por ejecutar, ¿cierto? Estamos también en el tema de la construcción de sanitarios y bueno, en el tema de proyectos productivos estamos andando, ¿no? Yo creo que el tema de desarrollo social es un tema de más recursos y mayor efectividad, no tiene que ver con dos variantes importantes. Sí creo y entiendo, y uno de los grandes detalles que tuvimos en la 62ª legislatura, cuando impulsamos la Ley General de Desarrollo Social, que no existía, era precisamente el determinar y dotar los recursos necesarios para el combate a la pobreza. Entonces se venían muchas disputas, oye, es que tienen recursos de fondos federales, como es el FICE, que viene etiquetado, y que como tal, un servidor de forma responsable he venido ya ejecutando en este momento y aparte. Es lo que me ha permitido hacer este tipo de acciones, como el tema de techos, pisos, el tema de la electrificación rural. Y bueno, nosotros seguimos impulsando, no sé si sea consentido o no consentido. Sí, en mi actuar profesional, estimado diputado, estamos dando al 100%, todo lo que es nuestro actuar como Secretaría. Estamos potencializando que cada peso que tenga esta Secretaría, de los 992.1 millones de pesos que ejerce esta Secretaría, sean verdaderamente aplicados. Es cierto, no he recibido en este momento del fideicomiso público de administración de impuestos. Esto tiene que ver a un nuevo reordenamiento financiero del fideicomiso y otro total de decisiones, pero sí estamos ahorita aplicando en lo que representa inversión pública, aplicando los recursos de los 916.6 millones de pesos. Yo veo aquí en el informe de inversión, Secretaría de Desarrollo Social, hay 6 obras, son programas de desarrollo de distinto tipo, de construcción, de suministro de alimentos, incluso hasta de participación de mujeres, todo esto. Y de estas 6 programas, de los 900 millones, le han liberado 60 millones, ese es el 6.6% que estamos comentando. Y viene en el subtotal un rubro que dice recursos en proceso de contratación, y ya entonces viene la cantidad fuerte, 828,000 pesos, que son los que supongo que, y dice aquí liberado hasta el mes de septiembre, el tercer trimestre, 0 pesos. Entonces mi pregunta en este caso, algo más concreta, es de estas 828,000 millones de pesos, ya liberaron 828 millones de pesos, ya liberaron el recurso, ya están trabajando, o qué porcentaje de esto se hizo. Ahora, con respecto al asunto del presupuesto, me aseguro, secretario, que he sido el diputado que he pasado a la tribuna en la anterior discusión del presupuesto de egresos a demandar un incremento sustancial tanto para la Secretaría de Salud Social como para la de Medio Ambiente, también para la del Trabajo, y a costa de certificar a las secretarias que me parece que son improductivas, que no han dado resultados y que se requiere, por lo tanto, una inversión social mucho más fuerte. Pero, desafortunadamente, pues aquí lo que nos manda el gobierno pues es lo que se vota, y ya está definido el presupuesto de egresos, que fue entregado aquí, no nos los han pasado, pero casi le puedo asegurar a usted que sigue más o menos en la misma cantidad presupuestada que el año pasado. Con suerte le va mejor, porque este año no lo fue tan bien con respecto al 2013. Entonces, yo me quedo todavía con las dudas y no entiendo cómo es posible que una secretaría de tal peso, de tal importancia, por la situación que estamos atravesando, desempleo, de pobreza, marginación, etcétera, no se le estén apuntando los recursos en tiempo y forma, que eso es lo más importante, y que por eso es otra de las causas por las cuales los indicadores de pobreza
y otros más que miden este tipo de situación, pues siguen estancados o incluso van todavía para atrás. Yo creo que en ese sentido, pues, la actividad que ustedes van a desarrollar fundamentalmente pues, son con recursos federales, en una participación, pues sí, de alianzas, de coordinaciones, de programas conjuntos, pero no es propiamente con aportaciones propias del gobierno del Estado, que es lo que nosotros esperaríamos, sobre todo ver pues, para este año que ya está por terminar. Gracias. Gracias, diputado. Señor diputado, en este momento tenemos ejercido cerca de 524 millones de pesos. Tenemos comprometido 180 millones de pesos que no aparecen, obviamente, porque están en el convenio de electrificación rural, sumado a 70 millones de pesos que estamos aplicando a las zonas que quedaron fuera prácticamente del convenio marco de la Comisión Federal de Electricidad y los ayuntamientos. Y quedaría un resto precisamente para cubrir ya los programas que estamos echando a andar en este momento, como son el suministro de paquetes de lámina para cambiar los techos de vivienda por pisos, en el caso de los ayuntamientos, que tenemos un número muy importante, más de 80 ayuntamientos que están recibiendo ese beneficio. Estamos entregando la construcción de sanitarios, sí nos falta, como lo dije, yo espero que en las próximas 2 semanas lleguemos al 100%. De igual forma con las estufas ecológicas, pero en tema de proyectos productivos vamos muy bien, casi el 100%. Nos falta obviamente pagar a algunos proveedores, sobre todo de los plantines, porque hemos bajado, vamos a bajar en este mismo mes 4 millones de plantines para el puerto, pero vamos bien en el ejercicio. 180 están comprometidos de la CFE, 70 más de la otra contraparte de electrificación, y lo que resta es para el pago de pasivos que están andando en el programa. Gracias por su interés y me da mucho gusto que usted siga impulsando el tema de salud. Gracias.